Hola a todos, Piqui Rojo acá. El día de hoy vengo con una bandlist prediction en lo que sale, o una predicción de la bandlist en lo que sale esta lista. Pues tenemos algunos eventos y tal, pero pues creo que es la temporada ya para hacerlo y pues para intentar comentar algunas cosas que han sido interesantes de lo que ha pasado. Esta lista creo que es bastante importante porque nos estamos topando con que hay ciertas cartas que ya están restringiendo la diversidad del mismo meta y pues lastimosamente Duelist Nexus no resultó ser como tan relevante como esperábamos en un principio. Entonces creo yo que son necesarios algunos cambios que pues hay que aligerar un poco la carga sobre el castigo que hay en el cementerio, es decir, sobre los decks que utilizan cementerio, porque si no va a ser una mecánica sobre la cual pues pues va a pasar lo siguiente, en que Cash va a seguir siendo el mejor deck y nos va a estar diciendo o vences Cash o no eres meta, o vamos a estar en la posición de o el deck saca provecho de las cartas que se van removidas o directamente pierde, porque no solo es Cash, sino la existencia de decks que van a usar de Dimension Shifter. Quiero hablar primero de Dimension Shifter porque Dimension Shifter es una carta que restringe por 2 turnos, es una carta que no está en el campo, cae, resuelve, si resuelve pues a muchos decks simplemente les hace decir perdiste el turno por completo, entonces algo bastante problemática. A diferencia de pues Arise, que pues en mi opinión personal, tanto Dimension Shifter como Arise en un principio deberían ir pues prohibidos. Digamos, Dimension Shifter, si quieren, para mí debería ir a 2 si es que no va prohibido directamente. Porque curiosamente Shifter tiene esta particularidad en que a 1 es igual que prohibido, que es lo mismo que le pasó al Gamma, o algún loco la jugará, pero pues dudo mucho que resuelva, justamente porque a 1 la probabilidad en que salga en primera mano, que es cuando más se le saca jugo, es muy poco probable. Entonces creo que prohibido o a 2 estaría bien. A 2 es como que reduce bastante la probabilidad de que salga, da la posibilidad de que otros decks jueguen, pero ya empieza a pues, disminuir la carta. Sin embargo, para mí lo ideal sería que se fuera prohibida porque no es una carta que en sí sea como muy saludable para el juego, justamente porque los decks que abusan de no tener el cementerio o que sus cartas se vayan removidas, con esta carta ganan demasiada fuerza sobre otros decks, ¿sí? Es decir, los ponen en una posición demasiado mala. ¿Por qué no pasa lo mismo con Dimensional Fissure, con Macrocosmos? Uno, porque Macrocosmos es una trampa. Dos, que ambas cartas permanecen en campo y sus efectos solo van a estar mientras estén en el campo. Es decir, el oponente va a poder jugar alrededor de ellas. Más encima son cartas que, como son mágicas y trampas, no las puedo tirar en el turno oponente. Entonces yo las puedo tirar durante mi turno, yendo primero. Dimension Shifter puede ser una carta en la que perfectamente uno va segundo y uno la puede tirar y apagarle el turno inmediatamente al oponente. Entonces yo creo que mínimo se va a 2, pero para mí lo ideal sería que se fuera prohibido junto con Arrays. Arrays es otra carta que pues es bastante problemática, no por tanto por el hecho de que remueva o quite el cementerio, que también, sino que es el hecho de que puede estar removiendo cartas continuamente y que pues en este momento Cash está jugando a proteger a Rice y hacer a Rice control, que es lo que viene haciendo desde el principio. Y pues realmente a pesar del golpe que le dieron, el modo de juego entre comillas del deck no cambió mucho, pero es el hecho de combinar hacer macrocosmos más ese remover boca abajo de forma continua a lo largo del turno es muy complicado y realmente está limitando mucho los decks que pueden jugar. Entonces yo creo que esa carta a raíz debería irse prohibido solo por darle algo de vida más al juego y que pues se permita jugar otras cosas. Si no, también está la posibilidad de golpear otras cartas de consistencia y tal, pero pues nosotros ya sabemos cómo es Cash en general, pues no debería tener ningún problema si le dan otro golpe de consistencia, porque otro golpe de consistencia sería como poner a uno el unicornio o prohibirlo. Y pues para ese orden de ideas prefiero prohibir directamente el unicornio. Dudo mucho, bueno, el Arrays quiero decir, dudo mucho que prohíban o limiten el Fenrir, porque creo que Konami quiere que Fenrir sea una carta que busque continuamente otras cartas, ¿sí? Entonces sería interesante ver qué pasa
si Konami nos deja al Fenrir y nos quita la Rise y ver qué pasa ya con la resolución del juego como tal. Cartas que para mí entran en la lista también. Evidentemente hay que tocar los Bestial. Yo sí creo que los Bestial, pues voy a poner a Baldrake en representación. Los Bestial se irían a 1. También por la misma cuestión en que pues limitan mucho hacia la construcción de determinados decks que utilicen el cementerio. Y pues sabemos que luz y oscuridad son de los que más utilizan pues el cementerio. Entonces creo yo que son cartas que se tienen que ir golpeadas, se tienen que quizás no prohibir, pero sí hay que tener muy en cuenta que la existencia de los Bestial no solo genera mucha ventaja para el jugador que los utiliza, sino que son cartas que limitan mucho qué tipo de mazos se pueden jugar. Por ejemplo, uno podría decir mazos de oscuridad como Tearlament, eso era lo que realmente le da a uno una posibilidad de jugar en contra de Tearlament, pero y eso habla de muy bien de la fuerza que esto tenía en ese formato. Digamos, ahorita no se ven tanto porque no hay tantos monstruos o no hay tantos mazos de luz y oscuridad en este momento. Pero pues igual, si quisiéramos pensar en el futuro de qué estrategias podrían salir que utilicen luz y oscuridad, esto ya entraría a hacerlas jaque. Y es muy, muy molesto la existencia de estas cartas que no solo hagan una interrupción, sino que generen cuerpos o generen interrupciones adicionales aparte de la que ya generaron en el cementerio. No solo como lo que hace Magnamut, que genera consistencia, sino como lo que hace Druidrum, que es aparte una forma de limpiar campo, o lo que hace Baldrake, que es una forma de interrumpir al oponente en su forma de jugar. De cartas que yo creo que pues podrían pasar a 1 a 2. Realmente no tengo muchas ganas de pues poner muchas cartas a 1. Pero antes de que se me olvide, el virus es para mí una de las cartas que se tiene que ir pues también prohibida. Ya se ha demostrado y hemos tenido muy claramente que no tanto por Librid, sino por cualquier otro deck que pueda poner un monstruo Dark gigantesco, que eso es lo que estamos viendo que Konami está empezando a diseñar decks en los cuales pueden sacar, quizás son un poco lentos en un principio, o no tienen tanto acceso a negaciones y eso, pero sus cuerpos son gigantescos, tienen un mínimo de consistencia, entonces como sus cuerpos son tan grandes, pueden acabar con duelos muy, muy rápido. O aparte de generar control, genera una especie de agro, como lo que hacen las Libret. Entonces, esto ya se ha visto varias veces que termina duelos inmediatamente, lo cual me parece injusto, sea para magia, sea para trampas. Me parece que eso no debería ocurrir. Y es una carta que en este momento, pues, ya hace mucho tiempo ya se había ido. En este momento yo creo que debería volver a la lista, justamente porque estamos entrando otra vez a esa etapa donde magias trampas tienen una gran relevancia. Y creo que no, la carta no tiene como ese espacio donde termina automáticamente turnos. ¿Sí? Es algo tóxico en general. ¿Sí? También creo que cartas que entran a la lista. Esto ya es más porque pues, Tierlament y otros decks los han abusado, que son los Ichizu. Sinceramente, no creo que sean los Millers, sino los Shoffers los que vienen generando un poco más de problema. Porque, a ver, son hadas tierras, ya se sabía que esto se puede utilizar en relación con lo Naturia Vernusilf. Esto simplemente su combinación es muy buena. Adicionalmente, esto con cualquier combinación de Tierlament siempre se juega justamente porque no solo permiten recuperar como elementos que se tengan del cementerio el jugador Tierlament, sino también servir como interrupciones, además de tener como esa posibilidad de triggerear el efecto del campo para partir cartas en el turno del oponente, porque recordemos que el efecto del campo Tierlament parte cartas cuando cartas son devueltas del cementerio al deck. Entonces, como es un if, puede activar en cualquier momento, entonces es un tanto problemático. Y pues quizás ahorita no es tan problemático el enviar tantas cartas, pero sí el estar teniendo como esas sinergias de un deck que venía siendo un tier 0. Entonces quizás las cartas se terminen yendo. Uy, les coge mucho el brillo. Bueno, en todo caso. Les coge mucho. Quizás estas cartas terminen yéndose, pero pues las dejo como una mención. Cartas que creo que también pueden entrar. Honestamente, para mí sería una lástima que lo tocaran tan pronto otra vez al Purrely. Sea cualquiera de las cartas que les pongan. Honestamente, no quiero ponerles cartas a uno a los Purrely. Quiero que las cartas, quiero que le den pues al deck la posibilidad de brillar, que sus cartas, o bien pueda que pasen sin toques,
en esta lista, o si les hacen un toque sea máximo a 2, porque a uno, y después de discutirlo y pensarlo mucho con varios amigos, agradezco mucho a Andrés Acosta, que es jugador Purrely, me explicara la cuestión. Me explicaba que si llegan a poner la Sleepy Memory a uno o la My Friend, quizás ya el deck queda prácticamente muerto, no hay nada que hacer. Y pues ya que le dieron un golpe preventivo al deck, algo antes de que siquiera pudiera hacer nada, preferiría que si le van a dar un golpe, pues se lo pongan a dos la Sleepy Memory o la Happiness. Y en ese orden de ideas, eh, aunque preferiría que no lo tocaran, máximo prefiero a dos. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya pasó con Super Heavy y pasó con Purrely cuando salió. Sus cartas salieron de muy baja rareza y las que les tocaron fueron de muy baja rareza. Y ya Konami nos hizo entender que si son cartas de baja rareza no le va a importar golpearlas prontamente. Entonces creo sinceramente que puede darse el golpe, pero quiero dejar en claro que no es de mi agrado que pase eso, porque entonces significaría que si hay una estrategia que se sienta especialmente fuerte, con la cual uno se sienta pues cómodo para jugar, si ya las cartas importantes o quizás alguna de las cartas más relevantes para la estrategia, que sean las que les permiten llegar a su campo final o a sus recursos finales, vienen de baja rareza, no valga la pena ni siquiera intentar armarlo, porque va a salir tan caro para que al final su rendimiento sea tan bajo, porque Konami realmente no nos va a dejar jugarlo por la lista tan pronta que nos va a estar sacando. Entonces creería que es un mal movimiento. Por eso creo que preferiría, o pues en ese sentido, preferiría dejar la Sleepy Memory o sin tocar, o la Happiness sin tocar, o máximo a 2. Entonces, esos son los movimientos que yo haría de las cartas que no han entrado aún en la lista y que quizás podrían entrar. Ahora voy a hablar un poco de los movimientos que yo creerían de los que se podrían dar, como que podrían salir. Entonces, esto ya es un poco especulación, pero creo que estaría bien simplemente por el hecho de darle un poco de variación al juego. Pero pues ya pasó suficiente tiempo como para que ciertas cartas empiecen pues a salir. Entonces, por la parte péndulos, son decks que no vienen haciendo nada, no son relevantes para nada. Creo que Kirin es una carta que podría volver a uno. Es un bounce, sí, puede ser interjeteable y todo lo que quiera, pero pues sigue siendo un péndulo que aparte de eso no hace más nada. Entonces está ok, no le aporta nada. Entonces, yo insisto, soy partidario de una lista pequeña. Entonces, a uno, por probar a ver qué pasa, estaría bien. De los Dragon Ruler, sinceramente, entre Tidal y Redox, creo que tiene más posibilidades de elegir Tidal, porque Tidal es algo más de generar algo de consistencia, tanto en decks de dragones como en decks de agua. Sin embargo, Redox puede utilizarse más como una pieza de combo o como una disrupción que puede estar reviviendo cosas del oponente, porque es un Monster Reborn con patas, literal. Entonces me parece que puede ser algo quizás demasiado fuerte. Eso es en mi opinión. Digamos, ya vimos que Blaster salió de la lista, entonces quizás sea interesante ver el regreso ya por fin de dos Dragon Ruler, aunque yo lo que creo es que va a hacer Konami es va a dejar uno de los dos todavía un rato más en la lista, y yo creería que ya sería hora de que, pues, por lo menos para mí, el que tiene más posibilidades de salir viene siendo Tidal, porque pues simplemente genera más combo. Pues Redox para mí es todavía muy problemático, digamos que queda como ahí en discusión, eh, pero quizás me puedo estar equivocando y ese Monster Reborn ya no significa nada y puede pasar a uno perfectamente y no hace nada al igual que lo que hizo Blaster en su momento, que Blaster inclusive pues salió hace poco, no ha tenido relevancia, realmente parece que no hay ninguna baraja, ni siquiera en las barajas de fuego lo están jugando, entonces podría como estar regresando, que en cierta forma el sacar los Dragon Ruler así de una vez y pues estar quitando los Bestial puede ser una forma de decirle a Dragon Link, mira, te quito pero te doy un pedacito a ver si haces algo, niño, para que no estés triste. ¿Sí? Eso puede ser pues ahí interesante. También A2 me gustaría ver la Light of Seca, ustedes saben que es una carta que yo llevo pidiendo hace un buen tiempo, es una carta que me gusta mucho. Quizás esto no para soltarle cartas al Super Heavy, quizás sí para hacerlo más interesante, para que el deck pueda
esto jugar algo más, tener algo más de juego y pues verse bien. Creo que generan una buena sinergia entre ambas cosas, o sea, lo que es la luz de seca y lo super heavy, crean una sinergia bastante interesante. Entonces quizás A2 sea una forma de incentivar al juego de eso, que se vea un poco más. Mención honorífica también para la Gacela. Creo que pues es momento de volver a 2. Yo esperaba que volviera a 2 ya con el soporte anunciado para la caja de Soulburner. Entonces creería que a 2 también estaría la Gacela. No la tengo, pero pues lo menciono. Es igual que con la Rise. Y por último, cartas que yo diría que podrían, entre comillas, volver. Sería la Zodiac Barrage A1, pero con la única y exclusiva condición con que Zeus se vaya prohibido. ¿Por qué? Porque es que ya vimos que Zodiac puede volver, sí. El problema es que Zodiac va a intentar hacer Zeus Control, ¿sí? Y pues uno puede pasar sobre el primer Zeus de 6, incluso intentarlo sobre el segundo, pero sobre el tercero es imposible. Entonces, directamente yo pondría Zeus A1 si la Barrage regresa. ¿Por qué yo digo que regrese la Barrage y no regrese la Trident? Es porque la Trident uno va a hacer una forma de que el Zodiac tenga un primer turno medianamente decente, porque el romper de la Trident en este momento es normal, ¿sí? El hecho es que lo que gana de Zodiac no es lo mismo Zodiac, sino todo lo demás que está alrededor de Zodiac. Entonces ya veríamos que estas dos cartas o el regreso de Zodiac implica que Zeus te tenga que ir a uno, pero eso es una suposición, ¿sí? Insisto, simplemente para que no se hagan Zeus control. De momento, pues sé que me faltaría como mencionar pues las cartas de siempre que siempre se mencionan o que siempre se han venido mencionando últimamente, como son pues el arpa de los Orcus. No voy a decir que Thunder King, Thunder Dragon Colossus, porque Thunder Colossus está muy fuerte incluso para nuestro formato. Para el día de hoy le daría un insta-win casi cualquier cosa. Ese efecto de que el oponente no puede agregar cartas del deck a la mano es bastante fuerte. Entonces creo yo que Colossus está fuera de eso. No creo que Electromite regrese pronto. Pues no, por lo pronto dudo mucho que regrese. Entonces es mejor irle soltando como un poquitico, cosas así para que al fin veamos que lo que hacía fuerte a Péndulo era Electromite o que si realmente vuelve, ya sea un momento donde Electromite no haga nada, no lo sé. Quiero pensar que no es así, que Electromite realmente le daría demasiada fuerza a los deck Péndulos. Entonces creo yo que mientras Electromite siga muerta, Péndulos van a seguir muertos. Y pues para mí esto sería como el principio de una lista. Insisto, para mí los movimientos idealmente, esto ya suponer mucho, pero creo que los Dragon Rulers sí pueden volver. Creo que primero volvería a Tidal. Pondríamos Blaster a 2, quizás sea el primero en irse a 2. Espero que nunca toquen Purrely, o por lo menos no por lo pronto, en esta lista. No lo toquen. Quizás en la próxima. Los Beastels sí se tienen que ir tocados. Los que sí creo que se van prohibidas, evidentemente. Son cartas que se tienen que ir prohibidas porque están limitando demasiado pues, el juego. Y que empiecen a soltar más cosas. Quizás Beatriz. Ya. A todos gracias por estar. Recuerden dar like, suscribirse, comenten cuáles son sus predicciones para la lista y nos veremos pronto. Adiós.